En este video vamos a aprender la importancia del que he denominado lenguaje matemático. Como puedes ver aquí, nos dice que consiste en la identificación de las operaciones que conforman una expresión cualquiera. Esto te lo estoy mencionando porque nosotros estamos bien acostumbrados a leer las operaciones como leemos las palabras. ¿Qué significa eso? Significa que a nosotros nos dijeron que cualquier cosa, incluyendo las matemáticas, la vamos a leer siempre de izquierda a derecha. Pero en matemáticas la cuestión es un poquito diferente porque nosotros debemos de interpretar expresiones, no nada más leer, es interpretarlas. Para que logres entender a lo que hago referencia, voy a poner una pequeña serie de reglas para que te dé a entender lo que yo quiero compartirte con esta pequeña teoría. Bueno, como puedes observar aquí en pantalla, ya he pintado dos reglas que considero elementales para entender el lenguaje matemático, de cualquier operación que a ti te lleguen a plantear. La primera regla dice, las operaciones siempre van primero. Obsérvate que aquí lo estoy enfatizando. Las operaciones siempre van primero. Ahorita vamos a ver a qué hace referencia esto. Dice que se leen de la más externa hacia la más interna. Comúnmente en matemáticas se dan un montón de problemas en donde las operaciones vienen encimadas o amontonadas y ese es el problema de la interpretación, que mientras más operaciones encimadas hay, más trabajo nos cuesta interpretar lo que a veces nos solicitan para obtener como resultado en determinado ejercicio, ¿no? Tú puedes ver aquí que hay una regla número 2 que dice, los elementos como los números o las letras siempre se leen al último. Ten en cuenta esto porque te vuelvo a repetir, un error en el lenguaje matemático es que siempre nosotros leemos todo, lo que sea, de izquierda a derecha y eso nos limita mucho a la interpretación de problemas. Aquí una cosa que quiero aclarar por los ejemplos que estoy a punto de proponer es que cuando hablamos de número comúnmente son letras, de hecho aquí es número, valores conocidos, letras, son números, vamos a ponerle así, números, pero en este caso desconocidos. Esto comúnmente se ve en lo que es el álgebra, pero ahorita yo nada más te quiero dar la inducción de lo que es la interpretación de expresiones. Para que entiendas un poquito mejor a lo que estoy haciendo referencia, voy a hacer una serie de ejercicios para que tú vayas notando cómo sirven para todo lo que es matemáticas y estas ideas que estoy exponiendo contigo te queden más claras. Como puedes notar, aquí yo he dibujado 4 columnas para que tú entiendas un poquito lo que quiero exponer contigo. La primera de ellas la he designado como expresión. Esta expresión significa cualquier fórmula o, valga la redundancia, expresión matemática que a ti te brinden en una tarea, en un examen, en algún video, entre otras cuestiones. La siguiente columna que tú estás viendo tiene que ver con lo que yo he denominado lenguaje común o chafita, lo que te he venido mencionando en el video, que es leer así de golpe, sin frenarse, de izquierda a derecha. Le llamo chafita porque este es el motivo de muchos errores que tenemos en matemáticas. De repente decimos, es que el profesor no explicó bien, es que el examen estaba muy difícil, le entendiste al ejercicio 3, es que no sabía cómo empezarlo. Todo esto surge por el lenguaje que he denominado común o chafita. Después, en la columna 3, como puedes notar, yo estoy mencionando lo que es el lenguaje matemático. Aquí, como puedes notar, yo me voy a enfocar en la identificación de las operaciones en un orden o jerarquía, por decirlo así. Y finalmente te voy a agregar aquí un plus que casi nadie lo hace, es el esquema, para que tú entiendas por qué las operaciones están en ese orden determinado. Bueno, para no estar dando más rodeos, voy a empezar con los ejemplos siguientes. Mira, vamos a empezar con el primero, uno muy sencillito. Esto, lo voy a poner algo grande por acá, x más 7, ¿no? Entonces nuestro sentido común, por eso le puse ahí lenguaje común, si yo te pregunto cómo se lee, me vas a decir lo siguiente, x, x más 7. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dijeron que leamos todo siempre de izquierda a derecha. ¿Cuál es el problema con esta lectura? Como te acabo de decir, esta lectura sin freno, sin interpretación, nos vamos haciendo costumbre de la misma y cuando llegue a una expresión bastante compleja, por leerlo de esta manera, no vamos a saber cómo desarmarla por piezas, cómo entenderla, cómo resolver, ya sea que me pidan el lenguaje algebraico, como le llaman, resolver, no sé, algo de geometría, una factorización en álgebra. Son situaciones que, aunque no lo creas, esto es fundamental. Bien, entonces, ¿cómo voy a designar el lenguaje matemático?
el lenguaje que te estoy vendiendo aquí como formal. Lo que tienes que hacer primero, porque arriba lo dice, es identificar las operaciones en primer lugar. Así que yo voy a ver que la única operación que está presente en esta expresión es una suma, ¿no? Común y corriente, ¿sí? Entonces, como lo dice el lenguaje matemático, yo voy a empezar a proponer la operación. Mira, le voy a decir la suma, fíjate, ahí lo estoy poniendo del mismo color para que tú me sigas y te des cuenta cuál es el orden que yo estoy ocupando aquí, ¿vale? La suma de qué cosas. Ah, bueno, pues en el tema que yo vi contigo de términos, ¿estás de acuerdo que tengo un término, dos términos? El primero de ellos es x y el segundo es 7. Pero acá hay otra cosa que aplicar. Yo te dije aquí al ladito que estás viendo en rosa que los números desconocidos son letras. Entonces a la x no le voy a llamar, digamos, de golpe x, le voy a decir número, ¿sale? Entonces esto se lee así. La suma, perdón, la suma de un número, que en este caso sería la x, la suma de un número con 7. Fíjate bien cómo lo estoy armando. Entonces aquí yo he destacado en color verde la operación. Arriba dice que la operación va primero. Y después, si es el caso, me vas a decir los elementos. En este caso la letra X es el número y el 7 pues es un valor conocido. Por eso aquí yo sí le di el valor de 7 porque yo sé cuánto vale. Pero en el caso de la X no sé cuál es el valor que tenga. Eso se ve un poco más detallado en álgebra. Simplemente digo número y ya, ¿sí? Entonces, ¿cómo va el esquema? El esquema va así. Como dice arriba, las operaciones siempre van, según el punto 1, primero de la más externa a la más interna. Para este ejemplo yo voy a tener que la única operación presente es la suma. Y la suma siempre funciona con dos elementos o más. Para este ejemplo yo tengo dos elementos. El primero es el x y el segundo es el 7. ¿Pero por qué le puse doble flecha? Porque me dice que la suma necesita estos dos valores para que la puedas resolver. Es decir, si yo no tengo una x de un lado y no tengo la 7 del otro, o no los he resuelto o no me han dado su valor tal cual, entonces yo no puedo decir cuánto vale esa suma. Ese es el esquema en orden, ¿sí? Este ejemplo, como puedes ver, es bastante sencillo, pero desde aquí ya empieza un poquito la idea del lenguaje detrás de todo esto que te estoy mencionando, ¿bien? A lo mejor dices, no, pues este ejemplo está bien sencillito, este ejemplo como que no me causa gran reto, ¿no? Vamos a ir incrementando poco a poquito, ¿vale? Mira, vamos a proponer aquí otro, ¿sí? Esto que estás viendo acá. Otra vez, lenguaje común. Si yo te pregunto como alumno, dime qué es lo que escribí, probablemente me digas algo como esto. Más A más B entre 2, ¿no? Entre 2, ¿sí? Algo así me vas a decir. ¿Por qué? Porque yo te digo, no es tu culpa. Estás mal acostumbrado o mal acostumbrada a tus clases. Digamos a lo común, ¿sí? ¿Cómo va el lenguaje algebraico entonces, profe? Pues mira, vamos a hacer esta identificación. Yo primero voy a mencionar las operaciones presentes. Si te das cuenta, aquí tengo una suma, otra vez, suma. Pero yo aquí tengo lo que es una división, observa, ¿vale? Ahí tal cual. Esto es lo que debes de hacer cuando estés ante un ejercicio matemático. Ahora, nosotros ya que estamos identificando que hay una suma y hay una división, la cuestión es, oiga, profe, ¿cuál pongo primero? Usted me está diciendo que van las operaciones, pero ahí yo veo dos. El punto de uno de arriba que estás viendo dice que van las operaciones primero de la más externa a la más interna. ¿Cómo saberlo? Porque la operación que está más afuera es la que pega todas las cosas. Observa lo siguiente, mira. Si yo te digo que la más externa es la suma, ¿estás de acuerdo que la suma nada más pega a la A y a la B? Al 2 lo deja afuera. Entonces esa no es la más externa. La suma sería una, digamos, operación interna. En cambio, si te das cuenta la división pega, por decirlo de esta manera, a lo que está arriba con lo que está abajo. Entonces la más externa o la primera que debes de empezar a entender es la división. Esto va así entonces, mira, va así. La división de, y ya cuando yo digo de, es porque vas a pasar primero a la parte de arriba, ¿sale? Entonces la parte de arriba que tenemos, entonces lo puedes escribir así, lo hago con colores para que me sigas, mira, la división de la suma. Fíjate cómo estoy poniendo con colores, así como te identifiqué las operaciones. La división de la suma de, y a lo mejor aquí sí me puedes decir los elementos que pegas con dicha suma. Entonces la división de la suma de A con B. Y vas a poner una coma. La coma representa que vas a cambiar respecto a la división de la parte de arriba hacia la parte de abajo.
Aunque es a veces redundante, creo que es con más claridad decirlo así. Voy a decir entre, te digo, esto es un poco redundante, lo voy a poner entrecomillado. Debería decir con, pero bueno, entre creo que te da a entender que seguimos en la división. Entre 2. ¿Sí? Este es el lenguaje algebraico formal. Fíjate la comparación. A lo mejor me vas a decir, no, profe, pero es que el lenguaje matemático es más complicado, es más difícil. Sí, es más difícil porque no estás acostumbrado. A ti te dijeron que se hace de una forma y de ahí nadie se atreve a decirte las maneras un poquito más, digamos, adecuadas, ¿va? Poco a poco te acostumbrarás. En realidad no es que tengas que escribir todo como yo lo estoy haciendo aquí, simplemente con que en tu mente lo veas está excelente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el esquema? Voy a escribir siempre las operaciones conforme el lenguaje de arriba para abajo. Yo estoy viendo que primero va quién, la división, ¿sale? División, mira, ahí está, división. En su forma jerárquica o de árbol lo vamos a escribir. Ahora la división, ¿estás de acuerdo que tiene una parte que está arriba y una parte que está abajo? ¿Sí? Pero la división, ¿qué tiene arriba? Arriba tiene una suma, lo estás viendo de color rojo, es la operación interna. Pero la suma, ¿a quiénes pega o con quiénes trabaja? El primer elemento se llama A y el segundo elemento se llama B. Mientras que la división, si me regreso, fíjate que hay otra flechita que está pendiente. Me dice, a ver, yo división que tengo abajo, simplemente tengo un 2. Ahí estás viendo el esquema que permite una representación clara y bastante buena de lo que es el lenguaje algebraico. Bien, entonces espero me vayas siguiendo. En realidad este es un tema muy sencillo, si te das cuenta, solamente que si lo ves así extraño, es porque te repito, los profes no te suelen enfatizar un poquito esto. Ellos ya saben cómo se hace, pero eres tú quien lo debe de saber hacer. ¿Sí? Un tercer ejemplo, mira, supóngase que yo tengo esto. Otra vez estas letritas. Acuérdate que cada letra es un número diferente y cada uno es desconocido. No te me espantes de que, profe, es que ya está metiendo letras. No te preocupes, es algo sencillito, ¿sí? Entonces, primero, si yo te digo, a ver cómo se lee con el lenguaje ordinario, probablemente ahí pues me digas, no, pues es que se lee de esta forma, ¿no? Igual tal vez sigas con el lenguaje común. Yo podría decirte así, mira, sería A más B, ¿sale? Más C. Y luego aquí todavía como que te suelto de golpe al cuadrado. Bien, ahí está. Entonces otra vez estamos leyendo simplemente todo barriéndolo de izquierda a derecha, lo cual si tú sabes hacer las operaciones bien no hay ningún problema. Pero ya te dije que el inconveniente de hacer cosas avanzadas, ya más adelante probablemente lo empieces a notar, es que leemos todo así sin freno, ¿no? Y ahí es donde empiezan las broncas. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí como operaciones? Esto que estamos viendo aquí, el 2 que está encima del paréntesis, es un cuadrado, exponente 2. Aquí yo nada más le voy a dar el nombre de cuadrado. No te preocupes de que no lo he explicado. Ahorita solamente quiero que entiendas un poquito el lenguaje, pero no te me espantes de que no, es que ya puso cuadrado y lo va a resolver. Así como he venido manejando en temas pasados, ahorita quiero nada más que comprendas. Solamente que comprendas. ¿Sí? Entonces ahí está. Yo tengo, por lo tanto, nuestras operaciones mencionadas. ¿Cómo las vamos a leer? Pues ya te voy dando una idea. Siempre vamos a comenzar de la operación más externa hacia la operación más interna. Entonces la operación externa, ¿quién es aquí? El cuadrado, mira. El cuadrado. ¿El cuadrado de qué cosa? Ah, bueno, pues después del cuadrado, como hay un paréntesis que encierra nuestra suma, inmediatamente lo vas a poner. El cuadrado de la suma. Fíjate cómo estoy poniendo con color. Y lo que estoy poniendo de negro son los elementos que siempre van al último, ¿sale? El cuadrado de la suma de... Puedes poner A, B y C, o yo voy a ahorrar un poquito ese trabajo. Podría ser de la siguiente manera, ¿no? De 3 números. ¿Por qué le estoy poniendo 3 números? Porque yo te comenté que letras diferentes son números diferentes. Así que aquí te lo voy a decir, mira, 3 números diferentes, para que tú veas cómo va esto. Y poco a poco date cuenta que esto es muy sencillito, ¿sí? Ya que está aquí el lenguaje matemático, una vez más formalizado, me voy a pasar al esquema. Según la operación externa que va primero, dice que es el cuadrado. Mira, aquí voy a poner cuadrado del lado del esquema, cuadrado. Ahora del cuadrado, ¿a quién se le aplica? Yo voy a sacar una sola flecha porque nada más se lo estoy aplicando a una sola cosa. ¿Quién es esa cosa de la que hablo? Es la suma. Fíjate bien. Ah, profe, pero la suma yo me estoy fijando que pega 3 letras o números distintos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar 3 flechas
para esos tres elementos distintos. En este caso, el primero de ellos es A, el segundo de ellos es B y el tercero es C. Y fíjate cómo con esto también representas correcto el lenguaje algebraico, ¿sí? Entonces, por eso te estoy dando diversos ejemplos para que tú vayas siguiendo la pauta, para que entiendas dónde va mi punto. Y por ello, pues es que yo te estoy diciendo que este es uno de los temas más importantes en las matemáticas. Vamos a hacer otros ejemplitos más para que tú vayas siguiendo la idea. Pasando a otra página para continuar el desarrollo de los ejercicios, fíjate bien cómo va. Aquí de nuevo voy a separar un poquito mis columnas. Está tal vez algo feíto, pero lo que quiero que te lleves no es tanto mis rayones feos, sino más bien la idea. Vamos a hacer otros ejemplos más. Yo sé que a lo mejor esta clase está un poquito larga, porque pues no te lo explicaron a nivel detallado como yo estoy compartiendo contigo. Vamos a incrementarle un poquito la dificultad, mira, tampoco va a ser extrema para que te me espantes, pero sí quiero que entiendas el punto, ¿sí? Entonces aquí esto va a ser de la siguiente manera. De nuevo, no te espantes, es que usted hace rato puso A y ahorita está poniendo M y N. No te preocupes, ¿sale? Esto es nada más un cambio de notación, no te me espantes. Si yo te llego a preguntar en lenguaje común y corriente de salón de clases o chafita, ¿cómo leemos esto? Muy probablemente la respuesta sea como la siguiente. M más, vamos a ponerlo bien por acá, se fue algo chueco. M más N por M menos N, M menos N al cuadrado. Algo así sería la respuesta común del estudiante al cual pues no le enseñaron este tema. Bien, ahora yo ya estoy poniendo eso. De nuevo, ¿cuál es el error? Leer todo de izquierda a derecha. Me pasé a llevar todo y no puse atención a las operaciones. De nuevo vamos a entrar en contexto. ¿Cómo identifico las operaciones? Dime todas las que veas. En este caso yo puedo ver que aquí hay un cuadrado, ¿no? Ahí lo ponemos, cuadrado. Ahí tienes. Después, ¿qué más logro ver? Yo logro ver que aquí tengo una suma. Fíjate bien cómo estoy identificando, suma. Por otro lado, yo tengo lo que es una resta, ¿no? Aquí yo tengo resta. Pero en alguna parte también me dijeron que los paréntesis que están pegados se llama multiplicación. Entonces aquí voy y pues yo me indico que tengo una multiplicación. Ahí lo tienes. A partir de esto, entonces, ¿qué es lo que logramos observar? Que tenemos 4 operaciones. Ahorita no te dejes apantallar que la M, que la N, insisto. Ese es uno de los errores, dejarme espantar por las letras o los valores que me dan, cuando el verdadero error es dejar pasar las operaciones. Entonces vamos a comenzar. Yo te voy a preguntar, de estas 4 que estamos viendo, ¿cuál es la operación más externa o la que pega todo? Date cuenta que el cuadrado no es porque solamente le afecta a ese paréntesis, al otro lo deja fuera, ¿sale? Si yo te digo la suma no es porque solamente aplica a esos elementos del primer paréntesis, nada que ver. Algo similar pasa con la resta. En cambio, la multiplicación sí es la operación más externa, porque la puedes ver así, mira, hasta lo estoy pintando de rosita para que te des cuenta cómo la operación multiplicación sí pega todo, es decir, es la operación más externa. Por lo tanto, el lenguaje matemático comenzaría de la siguiente forma, ¿sale? Sería la multiplicación, ¿sale? La multiplicación y después de aquí continúas tu desarrollo, ¿sale? Y me voy al primer paréntesis de la izquierda, que como puedes darte cuenta es esto, mira, la multiplicación de la suma. Y como la suma en automático pega elementos, pues los voy a mencionar sin problema, mira, la multiplicación de la suma de mis elementos son M con N y voy a poner una coma. ¿Por qué? Porque la coma, como te dije, es de un elemento o parte de la operación principal, me voy a brincar a la otra. En este contexto, de un paréntesis me voy a pasar al otro, ¿sí? Ahora cuidado, porque fíjate que quedan todavía pendientes el cuadrado y la resta. Pero la parte de la teoría dice que vas a empezar mencionando la que está afuera y luego te metas. En este caso la operación externa es el cuadrado y la operación interna es la resta. Hay que respetar eso, mucho cuidado. Yo sé que es un tema que cuesta trabajo, pero pues con un poquito de paciencia y estos ejemplos yo sé que lo vas a lograr. Ahora, la multiplicación de la suma de m con n, con el cuadrado, fíjate bien cómo desarrollo, aquí lo pongo en verde para que tú lo veas, el cuadrado ¿de qué cosa? De, y le voy a poner aquí la resta, porque sigue siendo resta,
Vamos a poner aquí con el color que había indicado para ello, ¿sale? De la resta con azul fuerte, resta. En este caso también puedes decir de m con n, ¿sale? O a veces se suele decir con los mismos números, porque aquí en este caso, en ambos paréntesis tengo las mismas letras, m y n en ambos, nada más que uno es suma y uno es resta, ¿sí? Es un poco más largo el lenguaje, sí, de nuevo te pido, no te apantalles de que porque está muy largo está muy difícil, no. Conforme tú practiques esto que estoy haciendo contigo, lo puedes hacer mental y verás que vas a tener cambios muy notorios, increíblemente para tu beneficio, en matemáticas, en cualquier tema o contexto. ¿Cómo iría entonces el esquema? Pues simplemente nada más vas bajando conforme el lenguaje matemático. Mira, primero voy a poner por acá la multiplicación. Multiplicación. La multiplicación, como puedes darte cuenta, son dos paréntesis, así que voy a sacar dos flechas. La primera pareja de paréntesis adentro tiene una suma. Entonces voy a poner aquí la suma. Pero la suma, si te das cuenta, tiene dos elementos pegados por la misma. Uno se llama m y otro se llama n. ¿Sí? Ahora me voy al otro paréntesis, pero según la lectura con el lenguaje matemático, después de la suma, ¿quién viene? En color verde dice el cuadrado. Entonces yo voy a poner cuadrado, pero el cuadrado, ¿estás de acuerdo que está aplicando a un paréntesis? Y ese paréntesis adentro que tenía una resta, mira, resta. Y esta resta a su vez tiene también dos elementos internos que dijimos que son iguales los elementos. Mira, uno es m, vamos a poner bien la m por acá, y el otro es n. Ahí está. Entonces, ambos son equivalentes. Diagrama, lenguaje, lenguaje, diagrama. Si tú tienes diagrama o esquema, como le puse aquí, puedes traducir el lenguaje matemático. En cambio, si tú tienes el lenguaje con palabras, puedes plantear el diagrama de manera bien simple. ¿Sí? Aquí no hay nada de qué preocuparse, más que de ir aprendiendo poco a poco esto que estoy compartiendo contigo. Y a lo mejor aquí me dirás, no, pues es que aquí, profe, pero ¿por qué se le llama chafita? Voy a hacer un pequeño apartado, mira. Se le llama chafa porque nosotros podemos malinterpretar este lenguaje común con otras expresiones. Observa. Eso que dice m más n por m menos n al cuadrado se puede interpretar de algunas formas alternativas como esto, obviamente erróneas. Entonces dices m más n por m menos n al cuadrado. Mira, ahí está la primera forma equivocada de malinterpretar. La otra podría ser como esta, no sé, se me viene en mente así, m más n por m menos n, pero a lo mejor hasta aquí al cuadrado. Es decir, estamos asociando de manera diferente. Fíjate cómo el paréntesis está colocado bien distinto, ¿sí? O a lo mejor aquí dice m más n por m menos n y a lo mejor pasa esto, mira, al cuadrado. Obsérvate cómo todos son interpretaciones erróneas o equivocadas de las mismas palabras que usamos en el lenguaje común chafita, ya sea que porque leemos de corrido, ya sea que porque nos falta algún signo de puntuación. Entonces yo aquí te estoy mostrando cómo estos son los errores, aquí le voy a poner errores, de ir empleando lo que es el lenguaje común o chafita. Por eso le llamé chafita, simplemente por desaire o no lo sé, porque es un lenguaje que no te sirve para trabajar en matemáticas, salvo ya tengas unas nociones bien sólidas de cómo funciona dicha materia y pues puedes usarlo de manera indistinta, ¿no? No hay ningún problema, al fin y al cabo lo vas a hacer bien. Pero para quienes vamos empezando, es muy recomendable que pues vayan aprendiendo desde aquí. Es uno de los temas que, como bien te digo, considero fundamentales, ¿sí? Entonces de acá ya tenemos otro, ¿sí? Voy a explicarte yo creo que unos ejemplitos más para que veas la idea. Vamos a hacer algunos otros por aquí y poco a poco pues nos vamos a ir acostumbrando, ¿sí? Entonces ahí esos que estás viendo pues, son de errores matemáticos muy frecuentes. Nada más te hago la advertencia que manejes con cuidado. Te estoy dando diversos ejemplos para que tú entiendas cómo va el punto a tratar aquí, ¿sí? Sería esto. Insisto, no te espantes de que es que ya puso XY, profe. No te espantes porque no voy a resolver nada, ¿sí? Lenguaje común, ¿cómo sería? Otra vez sería X más Y entre X por Y. ¿Sí? Así lo leemos. A lo mejor aquí hay un error por leerlo de corrido porque no puse una coma, porque me llevé algún signo de puntuación diferente, etcétera.
De nuevo voy a lo mismo que te vengo mencionando. Hay que identificar primero los elementos, en este caso, a nivel de operación. Yo veo que tengo una suma. No lo hemos visto formalmente en álgebra, pero cuando tú tengas una expresión aquí abajo de letras pegadas, es una multiplicación. Eso en álgebra se verá un poco más detallado, pero de una vez te lo adelanto, ¿sí? Y finalmente, aquí que tengo una división. Siempre este es el primer paso para que tú ya las matemáticas las traduzcas como una verdadera leyenda, casi casi, ¿sí? Entonces, de estas tres operaciones, yo ya sé que me viene siguiendo, te voy a decir cuál va primero. Yo veo que es la división. Y de nuevo, sabemos que la división funciona con dos piezas, lo que está arriba como lo que está abajo. Entonces, la división de la suma, ¿qué elementos pega esta suma? X con Y, fíjate que no pongo X más Y porque es un poco redundante, coma, y otra vez la coma significa que me voy a pasar a la otra parte. Después, entre, que insisto, esto también es redundante, pero creo que es un poco más natural, entre su multiplicación o su producto, a veces se le dice así, su multiplicación. Cuando hago uso del pronombre su, me da a entender que son los mismos, en este caso los mismos números o valores, particularmente x, y, para no andar repitiéndolos, se sobreentiende un poco, ¿sí? ¿Cómo sería esto en esquema? Creo que ya vas entendiendo el punto, sería así. División, división. La división tiene otra vez dos partes, una arriba, una abajo. La división arriba tiene una suma. De nuevo, date cuenta que la suma pega dos numeritos o letras. En este caso, el primero es X, el segundo es Y. Mientras que si me regreso, la división tiene otra flecha que está esperando. Abajo de la división tengo una multiplicación. Pero la multiplicación también tiene dos piezas, así que también voy a poner flecha doble. Sería X como Y. De nuevo, date cuenta cómo estamos proponiendo el esquema de cada caso para que tú veas que en realidad es muy sencillo. Vamos a continuar con los últimos ejemplos que he considerado para ti, para que veas qué diferencia hay con los lenguajes. Ya el lenguaje común, como bien te dije en la página pasada, ya lo voy a dejar de lado, me voy a ir directamente con el lenguaje matemático. Mira, vamos a empezar con esta expresión. De igual forma, si a lo mejor tú eres nuevo o nueva en esto, estos ejemplos te pueden ayudar, no es que le entiendas al 100%, pero sí es para que veas la idea, mira. Entonces yo voy a empezar el lenguaje matemático o algebraico así, ¿sí? Obsérvate que yo voy a poner así una flechita que me indico que primero lo de afuera y luego lo de adentro. Es más, mejor la quitamos, puede ser un poco confuso. Simplemente te voy a poner aquí otra vez esto que es un cuadrado. Y si te das cuenta, aquí tenemos otra expresión, cuida eso, ¿sale? Aquí tengo algo llamado función seno. No te me preocupes, insisto, nada más mi intención es que nosotros sepamos traducir. No vamos a resolver nada, ¿sí? Nada más es pura traducción. De que no, profe, ya empezó a poner trigonométricas y esas están bien difíciles. No, solamente traducción. Entonces observa cómo lo vamos a hacer. Yo ya voy a ponerlo con lenguaje matemático y espero vaya siguiendo la idea. Primero, ¿cuál es la operación externa? Yo voy a poner así. El seno, que es lo que estás viendo de azul. Ahora, ¿el seno de qué cosa? Me voy a lo de verde, que es lo siguiente externo, ¿sale? Le voy a poner del cuadrado y finalmente aquí voy a poner de rosita de una suma. Obsérvate que ya aquí, aunque sigo poniendo las letras, yo lo omití un poquito. Yo quiero que entiendas más que nada el orden de las operaciones. Rápido, yéndonos al esquema, iré así. Función seno. El seno a quien se le está aplicando al cuadrado, que es otra operación. Y el cuadrado a su vez a quien se le aplica a una suma. Y si a lo mejor aquí me dices, pues es que yo quiero agregarle la x y la y, adelante. El esquema pues es un poquito más formal, ¿no? Ahí está, mira. Así es como debes de entender esta operación. Y bueno, ¿por qué puse una trigonométrica pese a que estamos viendo, no sé, operaciones elementales? Quiero que entiendas diferentes puntos de vista, mira, que trabajan con los mismos elementos pero se interpretan completamente diferente. Otro ejemplo puede ser así, observa. Si te das cuenta, la de arriba se leería con el lenguaje chafita, seno de x más y al cuadrado, y si lees la de abajo también sería seno de x más y al cuadrado. Es decir, aquí nosotros tenemos una serie de operaciones
De hecho son las mismas, mira, cuadrado. Tengo exactamente lo mismo. Entonces me dirás, pues el lenguaje va a ser el mismo, ¿no, profe? Y yo te voy a decir no, porque aquí el orden importa, ¿sí? Entonces observa esto. ¿Cómo puedes ir reforzando tu lenguaje matemático? Aparte de ver este video, porque en la parte que yo te mencioné del video de términos, eso nos da a entender una cosa. ¿Cuántos términos tengo aquí? Tengo estos dos, mira, los estoy encerrando en estos cuadritos individuales. Tengo dos términos porque cada término viene separado por un signo más o por un signo menos, como te mencioné en tal video. Si no lo has visto, te recomiendo que le des un vistazo. Yo tengo dos términos, pero además fíjate que estoy detallando las operaciones. A esto le llamo lenguaje matemático, formalmente hablando, ¿sí? Para que tú entres en materia y no te llegues a torturar, si quieres verlo así, por expresiones complejas, ¿no? Yo, como te dije, ya que quité los dos términos, vamos a ponerlos en orden. Nada más que aquí, primero voy a leer el término 1, que como estás viendo es seno de quién? De x. Ajá. Entonces, ese es el primer término. En el anterior no, porque el anterior era uno solo. Mira, está todo junto. En cambio, en este tengo dos individuales. Por ello, es importante también identificar los términos como partes individuales de una expresión matemática. Esto, aunque no lo creas, es fundamental, como ya te lo he venido repitiendo, y por ello es que luego en los exámenes nos van así, pues cosas bien raras. De repente no sabemos cómo hacer una tarea o al profe no le entendemos por esto, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 2 tengo dos términos, mientras que en el primero fue nada más uno. ¿Cómo lo voy a leer? Pues aquí te planteo la respuesta, mira. En este caso, primero, el término 1 digamos, sería el seno y el segundo el cuadrado. Pero ¿quién pega a los dos términos? Sería la suma. Entonces, acuérdate que en el lenguaje matemático es lo que pega a todo. Entonces yo voy a poner la suma va primero, ¿vale? Porque es la que pega. Pega lo que está a la izquierda, es decir, término 1, la suma del seno de x con, aquí cuando digo con es porque me voy a pasar al otro elemento, ¿sale? O término con, y en este caso, fíjate cómo va, el cuadrado de y. Cuadrado de y. Ahí está la parte de los colores. Probablemente con las palabras no queda muy claro, voy a hacerlo tal cual en el orden, con esquema, mira. Primero va la suma, pero ya se comentó que la suma está pegando dos cosas, mira, aquí te lo muestro. ¿La suma de qué cosa? En un principio va la función seno y el seno a quién le afecta a x. Del otro lado, ¿quién va? Primero va cuadrado. ¿Y cuadrado de qué cosa? En este caso el cuadrado le afecta a y. Obsérvate que con el lenguaje común se leen idéntico, pero con el lenguaje matemático los esquemas, sobre todo los esquemas, nos están diciendo que son cosas bien diferentes. Por ello es que considero estos temas muy importantes para ti como estudiante, porque te estás dando cuenta que por algunos errores que parecen inocentes, nos cuesta de manera grave un ejercicio, una solución, etcétera. Entonces ahí te dejo dos ejemplitos para que veas. Voy a concluir con uno porque pues creo que el video ya se hizo muy largo, pero también me interesa que entiendas bien cómo va la idea, ¿sí? Entonces, a lo mejor dices, no, todos esos que acabas de poner están súper fáciles. A ver, uno de a de veras, ¿no? Entonces, no es que te quiera espantar ni nada, pero para quienes a lo mejor van un poco avanzados, han encontrado expresiones como esta. Y te dicen, grafica esa función, haya su dominio, derívala, integra o determina tal diagrama, etcétera. Entonces, un esquema como este, ahí sí se vuelve más pesado. Y es donde el alumno dice, pues es que yo lo derivé bien, es que apliqué regla de la cadena, es que ya las gráficas las hice bien y no sé, cosas así donde no sabemos que el error fue el lenguaje, ¿sí? Si yo te lo pongo con lenguaje como uno chafita, sería más o menos así. Lo que yo logro ver es que hay un logaritmo, es la función que yo estoy expresando como color morado, logaritmo. Después por aquí yo logro darme cuenta que esta casota es algo llamado raíz cuadrada. Date cuenta que las operaciones sí las identificas, todas. Lo que pasa es que a ti no te enseñaron a priorizar unas de otras. Ese es el inconveniente. Y ese es el problema mayor. ¿Sale? Aquí tengo una división. ¿Sí? ¿Qué más? Pues si le buscamos a esta expresión sota,
Yo por aquí de este lado tengo cubo, a ver si no se ve raro. Aquí tengo cubo, lo pongo de color para que tú lo ubiques mucho mejor. Después todavía tengo más, por aquí tengo lo que es una suma. Y finalmente tengo lo que es la resta. Ya no sé ni qué color usar, creo que ya usé todos. Falta el azul clarito, entonces usamos este. Mira, y aquí tengo lo que es una resta, esto de aquí, ¿sí? Ya con estos colores, bueno, probablemente te des una idea de cómo identificar. Ahora, yo voy a traducirlo, igual lo puedo hacer con el lenguaje matemático, pero quiero que también veas que el diagrama es equivalente al lenguaje matemático. Ahora voy a hacer primero el diagrama, porque a lo mejor dices, oiga, profe, ¿y si identifico el diagrama puedo ponerlo en palabras? La respuesta es sí, siempre se puede porque son completamente equivalentes. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a traducir como lo hago contigo. Mira, ¿qué es la operación? O bueno, más bien, ¿cuál es la operación que está más afuera de todas? Si te das cuenta, la más externa es el logaritmo. Lo voy a poner primero, mira, logaritmo. Logaritmo, ¿sí? El logaritmo es lo más externo. El logaritmo, ¿a quién le está afectando? En este caso le está afectando directamente a la raíz cuadrada. Ya que me fijé que le está afectando la raíz cuadrada a quién está cobijando en su casita, ¿estás de acuerdo que es a un cubo? Fíjate bien en el esquema, ¿sí? Ah, pero ese cubo a su vez, ¿a quién le afecta? Le está afectando a una división. Fíjate bien cómo está quedando todo bonito, ¿sí? Ahora la división tiene una parte arriba y una parte abajo. ¿Qué parte tengo arriba? Tengo una suma. ¿Y qué parte tengo abajo? Tengo una resta. ¿Y de aquí qué? Ah, bueno, pues fíjate que la suma le afecta a algo llamado X como a algo llamado Y. Y la resta le afecta a ellos mismos. A X como a Y. Todo ese diagramota es lo que está de operación con colores, profe. Es esto, tal cual. Por eso te digo que cuando seas capaz de poner este diagrama, ya estás del otro lado. Ya estás muy aparte del conocimiento común y tú tienes un nivel más avanzado. Ahora, ¿y eso cómo lo traduzco a las palabras, profe? Ah, pues nada más sigue el diagramita, mira. Dice esto, el logaritmo, ¿sí? El logaritmo, en este caso, ¿de qué cosa? Después dijimos que va a la raíz cuadrada, entonces le voy a poner aquí de la raíz cuadrada. Obsérvate cómo en la regla que te mencioné hace ratito, voy de la operación más externa hacia la más interna, ¿sí? El logaritmo de la raíz cuadrada, ¿de qué más? En este caso sigue el cubo, por lo tanto voy a poner del cubo, bien. Ahora, ¿el cubo a quién le afecta? Pues en este caso le afecta a nuestra división. Vamos a usar este colorcito del cubo de la división. Fíjate cómo todo lo pongo con colorcitos. Pero la división yo sé que hay algo arriba, ¿no? Particularmente hay una suma. Entonces voy a poner aquí de la suma. Fíjate los colores cómo cambian. De la suma de X con Y, coma. Y de nuevo voy a usar la palabra un poquito redundante, entre, ¿sale? Vamos a ponerle entre. Aquí puedo ponerle su resta, pero lo voy a poner un poquito más largo. La resta. Le voy a poner la resta de ellos mismos o lo puedo repetir, ¿sale? De X con Y. O dos números, los mismos números. Y ahí está el lenguaje. Por eso te digo que todos son súper equivalentes, ¿sí? Date cuenta que esto es muy fácil, tal cual. Entonces nada más es un poquito de práctica. Y ya te vas dando cuenta por qué lo considero uno de los temas muy importantes. Y a lo mejor me digas, oiga, profe, pero usted está diciendo que ese es el lenguaje algebraico, ¿cómo sé que está bien? Lenguaje matemático. Simplemente sigue el orden de cualquiera de las dos facetas. Esto que estás viendo aquí, de las palabras o del esquema. Entonces, si yo quiero representar la expresión de la cual viene esto, pues lo voy a poner así, mira. Será logaritmo de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada encierra un cubo, pero este cubo encierra a su vez una división. La división yo sé que empiezo arriba, lleva una suma. Ahí dice suma de X con Y, pero puedes poner otros números. Por ejemplo, yo puedo poner A y B. Sigue siendo suma de dos elementos. Y dice que abajo coloques una resta de A con B. Entonces, si te das cuenta, es exactamente lo mismo que está allá. Lo único que cambia, pues, son los elementos usados. Pero la idea es la misma. Fíjate que es exactamente la copia. Yo puse otras letras, pero es lo mismo. Haz logaritmo, después haz la raíz, después cubo, etcétera.
Por eso te digo que el lenguaje algebraico es muy, muy importante. ¿Sí? No te dejes apantallar de que, pues x más y al cuadrado. No, trata de evitarlo un poquito. Ya te dije que si no tienes ningún inconveniente en matemáticas, excelente, ¿no? Pero si de repente ahí empieza a salir algo muy extraño de que, no, pues es que no me salió el ejercicio, no sé cómo derivarlo, de repente el problema geométrico no lo entiendo, es porque la bronca está aquí. Bueno, entonces sin más por el momento, espero que estos ejemplos que yo hice, igual si tú ves algunos en un material en algún otro lado o tus tareas, por ejemplo, practícalo. Vas a ver que es muy sencillo y cuando lo domines estarás, como te dije hace rato, en otro nivel. ¿Sí? Sin más por el momento, me despido hasta este punto de aquí. Recomiendo que no desanimes, al contrario, sigas practicando. Con estos es un buen comienzo y no queda más que desearte éxito y que esto te sea de gran ayuda. Hasta pronto.